Buenas tardes, tengan todos. Muchas gracias a la Universidad Evangélica por esta oportunidad para participar en este Congreso Científico Internacional Multidisciplinario del año 2021, llamado Desafíos de la Educación Superior en el contexto de la pandemia y en el marco del Bicentenario. Al respecto, vamos a presentar la investigación titulada Administración Trump y políticas migratorias, incidencias en El Salvador. Mi nombre es Armando Briñi Zambrano, soy de la Universidad Luterana Salvadoreña, director de investigaciones y también jefe del Comité de Investigación del Consejo Nacional de Rectores de El Salvador. Comenzando por la introducción, yo creo que la evolución de la migración centroamericana, entre ellas la de El Salvador, hay que verla en posiblemente en una gran dimensión, específicamente analizando entre los años 1990 y el 2017, con particularidades relevantes, el aumento de la cantidad total de inmigrantes, realmente un incremento en la proporción que se dirige hacia los Estados Unidos, los inmigrantes salvadoreños dentro de los migrantes de Centroamérica. Creo que es importante tener este dato. Centroamérica aportó aproximadamente de 1 millón a 3,5 millones entre 1990 y el 2007. Las cifras muchas veces se contradicen, pero lo que está claro es que hay una gran migración que se mantiene en nuestros días con diferentes altas y bajas, como vamos a ver, hacia los Estados Unidos. Bueno, de todas maneras, si vamos a hacer una curva en estos años, hay una curva y un incremento. Pongo aquí hasta el año 2017 realmente porque hay que tener en cuenta que son los años donde hay más posiblemente información, más investigaciones, y teniendo en cuenta también que es el año donde la administración Trump comienza, la administración Trump, vence Trump en las elecciones estadounidenses a la demócrata Hillary Clinton y se inicia, digamos, una nueva etapa con características específicas y con resultados que, desde mi punto de vista, podemos considerar incluso llamativos. El planteamiento del problema que hemos señalado en esta investigación, por supuesto, teniendo en cuenta esto que hemos planteado y la importancia de todos los eventos migratorios en El Salvador, su relación con la política migratoria de la administración Trump, se esbozan en este enunciado general. ¿Cuáles y a qué valoraciones podemos arribar de los impactos de las políticas migratorias de la administración Trump en El Salvador? El marco teórico, el fundamento teórico general que hemos utilizado, se lo comparto, la mayoría de los países desarrollados en el mundo se han transformado en sociedades multiétnicas y aquellas que aún no han alcanzado tal carácter se mueven decididamente en esta dirección. El surgimiento de la migración internacional como un rasgo estructural básico de casi todos los estados industrializados da testimonio de la solidez y coherencia de las fuerzas subyacentes. Aún la base teórica para entender esas fuerzas es bastante débil, o sea, hay realmente bastantes contradicciones y yo diría, no hay una teoría única, es usada, eso es lo que quiero dar a entender, pero habría que considerar que reciente boom migratorio, yo diría, por supuesto, siempre del sur en vías de desarrollo hacia el norte desarrollado, ha cogido desprevenidos tanto a los ciudadanos como a los dirigentes y demógrafos. Y el pensamiento popular, cuando trata con la migración internacional, permanece atascado en los conceptos, modelos y suposiciones muchas veces del siglo XIX. Lo cierto es que en esta, repito, no hay una fundamentación teórica pura. Por ejemplo, los Estados Unidos ven esta situación desde un punto de vista puramente administrativo, muchas veces incluso con una relevante
yo diría, presión desde el punto de vista electoral, tanto de los demócratas como de los republicanos, mientras no se ha hecho realmente un análisis holístico, yo diría, mucho más general, de cuáles son las causas que motivan estos flujos migratorios desde el sur en vía de desarrollo hacia el norte, desde, en este caso, el caso nuestro de Centroamérica y desde El Salvador hacia los Estados Unidos. Metodología y método. La investigación esta que les estoy presentando se llevó a cabo desde un enfoque cualitativo, lo cual permitió identificar los principales impactos generados en torno a las principales políticas de la administración Trump, políticas migratorias. Esta perspectiva de investigación logró recuperar información y contribuyó a analizar los principales hallazgos a profundidad. Entre las técnicas y procedimientos metodológicos utilizados en relación del estudio, en la realización del estudio fue imprescindible la búsqueda y selección y fichaje bibliográfico, la aplicación de las categorías del histórico y lo lógico, el análisis histórico concreto. Estos dos últimos basamentos teóricos fueron integrados a las particularidades históricas de los procesos que conforman la política de los Estados Unidos, tanto a nivel interno como a nivel externo, como forma de propiciar una herramienta segura para una comprensión más multinacional de nuestro estudio, a lo cual podríamos agregar que a la vez de la utilización del método bibliográfico, de la información que recabamos, realmente una información normalmente muy dispersa. Yo creería que por los años que poco tiempo que media entre incluso la salida de la administración Trump y el gran debate que sigue ocurriendo en los Estados Unidos, debate que incluso a pesar de haberse presentado una ley migratoria a principio de la administración Biden, todavía en este momento no ha habido una discusión que lleve a su aprobación, lo cual nos está diciendo que existe polarización entre las fuerzas que se enfrentan en el Congreso estadounidense. A la vez, habría que señalar, que no está puesto aquí por un problema, por supuesto, de espacio, que también se hicieron entrevistas, yo diría, actores claves, casi siempre académicos relacionados al tema migratorio y al tema de los Estados Unidos, su relación con América Latina y con El Salvador. Y esto también, digamos, nos ayudó de una manera importante en el análisis de la información, su punto de vista, mayoritariamente en una perspectiva casi siempre crítica hacia la administración Trump, pero que sin embargo, para decirlo de alguna manera, yo diría que en cierto sentido se contradice o se va a contradecir, como vamos a ver con los resultados que finalmente se obtuvieron en la investigación, relacionados a específicamente a cuántos en realidad fueron expulsados de los Estados Unidos y cuál fue la aplicación, yo diría, práctica de la administración Trump, de sus políticas migratorias, fuera de o lo que podemos llegar a esa diatriba política del presidente Trump, antimigrante, xenófoba, o sea, cómo eso se manifestó en la práctica. Y sí, en realidad tuvo consecuencias, yo diría, palpables desde el punto de vista de la información empírica. Entre los principales resultados, ustedes ven esta tabla. Esta es una tabla realmente importante con las fuentes del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y que representa los dos periodos de gobierno de la administración Obama. Yo creo que es importante, muy importante tenerlo en cuenta porque estamos hablando aquí de un total de casi 3 millones de deportados de manera general, lo cual sitúa a la administración Obama como la que tiene el récord o la que ha tenido el récord en la historia de los Estados Unidos de más deportados. Incluso más deportados que de la administración Trump, como vamos a ver en resultados posteriores, y que es una información que realmente normalmente no se maneja. Por otro lado, cuando llegó Trump, recuérdense esta
situación de, yo siempre digo, esa su diatriba política, su discurso, ese discurso antimigrante, cómo incluso llamó a las y los salvadoreños, o sea, no digo cómo éramos un hueco de, creo que todos aquí sabemos, Trump dio una orden ejecutiva a la patrulla fronteriza, empezó una actuación, yo diría, radical en contra de los migrantes, que trajo consigo un descenso del 40% respecto a enero y del 26%. Recuérdense que la administración toma el poder gana las elecciones en el 16, pero en el 17 cuando entra en el poder, y el 26% también de mismo periodo. Cifra que fue la más baja de la registrada en los últimos 5 años durante un mes completo. Fíjese qué contradicción. O sea, la cantidad de indocumentados disminuyó drásticamente y a la vez lo que hace es lo contrario a la administración Obama, sino tener una cifra realmente que es récord desde el punto de vista de el número menor o los porcientos menores. De las 18.762 detenciones, 1.922 correspondieron a menores de edad no acompañados, 3.124 unidades familiares y el resto, 13.716, fueron adultos solos. El Departamento de Seguridad de los Estados Unidos consideró que este descenso es especialmente significativo, o lo consideró especialmente significativo, ya que históricamente la tendencia de detenciones entre enero y febrero es o era hasta ese momento de un aumento entre el 10 y el 20%. Aquí hay una, yo diría una comparación. Aquí vemos los retornos también aéreos y terrestres, retornos aéreos y terrestres que tienen que ver con el último año de la administración Obama, 2016, y el primer año de la administración Trump. Y estamos viendo aquí que también hay una disminución en estos 2 primeros años. De los 52.938 de la administración Obama, 2016, 2017 la administración Trump estuvo en 26.828. O sea, estamos hablando de más o menos poco más de la mitad. O sea, hay un récord en la disminución de los retornados por la administración Trump. Y hasta este momento estamos viendo que es lo contrario a la percepción que normalmente se tiene. Porque la percepción que se tiene es que es lo contrario, como si hubiese realmente aumentado. 2 años después, ¿cuál es la situación migratoria que tuvo América Latina y El Salvador entre los años 18 y 19? 18 y 19, que son ya acercándose a los finales de la administración Trump. En este caso hay que ver que México y Costa Rica fueron los países de América Latina que más solicitudes de asilo recibieron en 2018, con 57.600 casos. Y el mayor número de peticiones provino de ciudadanos de, o sea, peticiones, Venezuela, El Salvador, o sea, se ubica en nuestro país, y Honduras. Siendo el éxodo de los venezolanos una de las crisis migratorias más complejas de la región, bueno, por la situación de el diferendo entre los Estados Unidos y Venezuela, que no es marco aquí de ningún tipo de análisis. De las principales nacionalidades de Latinoamérica que solicitaron asilo en Estados Unidos en 2018 están El Salvador, ustedes ven aquí en primer lugar, 33.400, Guatemala 33.100, Honduras 24.400 y México 20.000. Y las peticiones de Centroamérica y México sumaron la mitad de las solicitudes totales a los Estados Unidos, con un, o sea, desde el punto de vista mundial, con un 54%. En este sentido, yo creo que en esta presentación bien rápida, hay que ver que luego de las conversaciones del presidente electo en El Salvador, Nayib Bukele, también electo más o menos en el mismo periodo, o sea, su primer periodo coincide con, o este periodo de gobierno coincide con el de la administración Trump. Hubo incluso, recordemos, esa reunión personal que tuvo el presidente de El Salvador con Trump,
Como resultado, tenemos que ver que se prorrogó el TPS por 6 meses hasta marzo de 2020. Realmente no ha habido, y esto hay que reconocer, una política de que se expulsen a los llamados tepecianos. Eso está en una especie de stand-by en los tribunales de Estados Unidos. Se pone una demanda, se pone una contrademanda, otra contrademanda a esa contrademanda. También hay que destacar que hubo prórroga al TPS en hondureños y nicaragüenses. Y en este periodo, entre las principales nacionalidades de Latinoamérica que solicitaron asilo en Estados Unidos, en 2018 también está El Salvador, 33.400, Guatemala, 33.100, Honduras, 24.400 y México, 20.000. Las peticiones de Centroamérica y México sumaron, de ahí un total de 54%. Ya lo hemos planteado en la lámina anterior, y es importante destacar que el país latinoamericano con más refugiados admitidos en los Estados Unidos en el año fiscal 2019 fue El Salvador, con 725. Una cifra que es poca, pero si lo comparamos con los otros, donde realmente las políticas de la administración Trump fueron de cierre prácticamente totales. Sin embargo, El Salvador se mantuvo como uno de los, o el principal en América Latina que recibió, porque fueron admitidos personas como refugiados. Y en esto yo personalmente veo como importante la relación que tuvo la administración estadounidense de Trump con el gobierno salvadoreño del presidente Nayib Bukele. Analizando los resultados, todo lo voy a leer también de manera rápida, pero un problema también de el tiempo. Trump, con su agenda migratoria ultraconservadora, yo creo que eso está claro para todos, es su agenda. Yo creo que quiero que también que quede claro, una cosa es su agenda conservadora y lo otro, increíblemente, como resultado, vamos a ver que es en muchos casos diferente. Satisfizo a los votantes republicanos blancos, religiosos, de zonas rurales y baja educación, atemorizados por la mayor diversidad demográfica y cultural del país. Y el núcleo duro de su base electoral sigue ilusionado con sus promesas grandilocuentes de esplendor y empleos. Goza de sus ataques frontales, gozaba y sigue gozando hoy por los seguidores de Trump, que son mayoría en este mismo momento dentro del Partido Republicano, ataques frontales a la prensa. Y por supuesto siempre celebró su endurecimiento desde el punto de vista migratorio. Hay que señalar también que en estas políticas Trump no consiguió capitalizar las sus dracónicas políticas antimigratorias puestas en marcha por la anterior administración Obama, que ya hemos visto que tuvo el récord, mediante las cuales se encarceló y se expulsó del país a millones de personas. Y aunque las cifras hablan por sí solas, es evidente que el flujo migratorio en la frontera sur de Estados Unidos disminuyó en más de la mitad hasta el año 2018. Solamente va a aumentar en el año 2019. Y yo realmente, analizando esta situación, lo veo en el sentido de que, por supuesto, el año 2019 es el año de las elecciones, va Trump a las elecciones, y para él tener consolidada su base electoral, esa base electoral que es mayoritariamente blanca, anti-inmigrante y anti otras cosas, pero en este caso estamos hablando del tema migratorio, endurece las políticas, y aumenta incluso las deportaciones, contrario a lo que había ocurrido en los 3 años anteriores. Finalmente, quiero plantear estas dos conclusiones generales, que yo creo que estoy intentando resumir lo que le he planteado a grosso modo de una manera bien rápida. Aquí en la investigación se mantienen percepciones inducidas por motivo de la gran carga anti-Trump de los grandes medios estadounidenses, mientras las cifras apuntan a una disminución de deportados y de emigrados del mundo, de latinoamericana y de los salvadoreños, por lo menos hasta el año 2018. Valoramos que la retórica anti-inmigrante de la administración Trump, especialmente las políticas públicas o vía medios de comunicación del mismo presidente estadounidense, impactaron en el menor flujo de inmigrantes hacia Estados Unidos.
a lo cual se suma que el aumento de los costos para emigrar hayan crecido y se hacen menos accesibles para la mayoría de los posibles migrantes, generalmente de las capas más empobrecidas, especialmente de los salvadoreños, y que también, por supuesto, habría que incluir los centroamericanos. Hasta aquí la presentación. Les agradezco su tiempo y, por supuesto, el día que se ponga este video estaré dispuesto a responder las preguntas que se tengan. Gracias.